Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Prepárense porque Claudia abordó muchísimos temas. De verdad que sí. Habló del empoderamiento de las mujeres indígenas, la economía, las relaciones internacionales, hasta de la reforma judicial. Y bueno, no olvidemos ese choque con la Suprema Corte por las elecciones judiciales. Hay tela para cortar. Sin duda. Empecemos por el principio. Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, presentó ese ambicioso programa, ¿te acuerdas? El del año de la mujer indígena. Sí, claro. Museos, artes, cine, preservación cultural. Un programa súper completo. Totalmente. ¿Y qué te pareció el enfoque? Me pareció muy interesante cómo busca cambiar esa visión, digamos, tradicional de la cultura en México. Por mucho tiempo se ha enfocado en la alta cultura, ¿no? Pero este programa busca reconocer la diversidad de los sistemas de conocimiento indígenas. Es un paso importante para una representación más inclusiva, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y para destacar este punto, Nadia López García, la Coordinadora Nacional de Literatura, leyó un poema súper conmovedor, escrito por una niña indígena de tan solo 12 años. Wow, 12 años. Imagínate el impacto que tiene para las niñas indígenas verse reflejadas en el liderazgo a esa edad. Sin duda. Y esto conecta con lo que dijo Berta Dimas Huacús, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ella habló de la importancia de revitalizar las lenguas indígenas. Sí, y enfatizó la profunda conexión entre el lenguaje, el territorio y el conocimiento. ¿Crees que esto refleja una estrategia más amplia para valorar y preservar la cultura indígena? Puede ser. Parece que hay una intención de integrar la cultura indígena en la política pública de forma más transversal. Y bueno, hablando de políticas, Claudia Sheinbaum presentó con mucho entusiasmo las cifras económicas, ¿no? Las contribuciones al Seguro Social están en niveles récord, la inflación está baja y aumento del empleo e inversión. Un panorama bastante positivo, sí. Totalmente. Lo que me llamó la atención fue cómo Claudia usó estos datos para, digamos, refutar esas afirmaciones neoliberales de que aumentar el salario mínimo llevaría a la inflación. Presentó datos concretos que demuestran que se puede lograr un resultado diferente. Es un cambio de paradigma en el manejo de la economía, ¿no te parece? Es una interpretación interesante, sí. Claro que también se mencionaron algunas preocupaciones. Por ejemplo, las discrepancias en los precios de la gasolina y posibles irregularidades con el combustible importado que se vende a precios muy bajos. Sí, es un punto a tomar en cuenta. A ver, los indicadores generales son positivos, pero estas preocupaciones sobre la gasolina sugieren que también hay desafíos. Y si bien no se profundizó en esto, recordemos que Claudia también mencionó su visión para la producción de petróleo y la capacidad de refinación de México. Su objetivo es la independencia energética. Podríamos estar viendo un cambio en la política energética. Es una posibilidad, sí. Bueno, y hablando de cambios, pasemos a las relaciones internacionales. Claudia Sheinbaum adoptó una postura firme sobre la soberanía de México en relación con Estados Unidos, especialmente en temas de narcotráfico y control de armas. Ahí sí que fue contundente, sobre todo en sus comentarios sobre el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. Criticó la falta de rendición de cuentas por las fuentes de la droga y el dinero que genera. Y fue muy clara, ¿no? México está comprometido con la colaboración, pero Estados Unidos también debe abordar sus propios problemas con la demanda de drogas y el control de armas. La responsabilidad es compartida. Exactamente. Y también mencionó su escepticismo sobre la decisión de Trump de volver a incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Reiteró el compromiso de México con el multilateralismo y la diplomacia pacífica. Una postura interesante. Sin duda. ¿Crees que esta postura frente a Cuba tendrá alguna repercusión en la relación bilateral con Estados Unidos? Es difícil saberlo con certeza, pero es una señal, ¿no? De que México busca mantener su independencia en política exterior y no se alinea automáticamente con las decisiones de Estados Unidos. Esto podría generar tensiones, pero también abre la posibilidad de un diálogo más equilibrado entre ambos países. Interesante. Y bueno, pasemos ahora a la reforma judicial. Claudia Sheinbaum celebró la destitución de Uriel Carmona, el fiscal del estado de Morelos. Ah, sí, en medio de acusaciones de mal manejo de casos de feminicidio y obstrucción de la justicia. Exactamente. Este caso, el de Uriel Carmona, generó mucha indignación. Recordemos que intentó minimizar el asesinato de Ariadna Fernanda diciendo que fue un accidente. Pero bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México presentó evidencia que contradice eso. Es una señal de que Claudia está dispuesta a tomar medidas drásticas para combatir la impunidad, ¿no? Sobre todo en casos de violencia de género. Totalmente de acuerdo. Y para añadir más leña al fuego, Claudia Sheinbaum expresó su frustración con la Suprema Corte por obstruir las elecciones judiciales. Uy, sí. Argumentó que están excediendo su autoridad y violando la Constitución. Este choque entre la presidenta y la Suprema Corte es uno de los puntos más delicados de la conferencia.
plantea serias dudas sobre el equilibrio de poderes en México. Totalmente. Y para terminar con una nota más ligera, se habló de la popularidad de Claudia Sheinbaum en las plataformas de streaming y sus altos índices de aprobación. Claro, esto nos lleva a analizar su estrategia de comunicación. La transparencia, la accesibilidad, el uso de las redes sociales, todo esto parece haber contribuido a su imagen pública, la imagen de una líder que está en sintonía con las preocupaciones del pueblo. ¿Crees que esta popularidad digital se traduce en un apoyo político real? Buena pregunta. Podríamos decir que su presencia en línea le permite conectar con un público más amplio y diverso, pero aún está por verse cómo esto impacta en las decisiones políticas. Es cierto, la popularidad en redes sociales es una herramienta poderosa, pero no garantiza el éxito político a largo plazo. Habrá que ver cómo Claudia Sheinbaum la utiliza para construir un proyecto político sólido y duradero. ¡Wow! Sí que hay mucho para analizar de esta conferencia. Claudia Sheinbaum abordó temas tan diversos y complejos con mucha seguridad. Totalmente. Y me llamó la atención la iniciativa del detector de mentiras. ¿Qué opinas sobre su eficacia para combatir la desinformación? Creo que tiene un gran potencial, sobre todo en estos tiempos en que las noticias falsas se propagan tan rápido. Es crucial tener mecanismos para verificar la información. Y lo que me parece más valioso es que no solo se desacredita la noticia falsa, sino que se explica por qué es incorrecta. Claro, con contexto y fuentes confiables. Le da herramientas a la gente para que pueda discernir por sí misma y no se deje engañar. Y hablando de herramientas, ¿qué te pareció Suave Patria? Me encantó esa iniciativa. Es una forma muy inteligente de celebrar la gastronomía mexicana. Y la elección del Zacahuil como protagonista. Brillante. El zacahuil, ese tamal gigante, representa la unión, la familia, la tradición. Y al destacar el maíz como ingrediente principal, no solo se celebra la gastronomía, sino que también se reivindica su importancia en la identidad mexicana. Totalmente de acuerdo. Claudia Sheinbaum ha demostrado ser una líder que sabe conectar con la gente, tanto a través de sus políticas como de su comunicación. Lo vemos en su popularidad en streaming y sus altos índices de aprobación. Sin duda, ha construido una imagen de cercanía y autenticidad. El uso de las redes sociales le permite una comunicación directa, sin intermediarios, y eso genera una conexión especial. Además, su estilo es claro y directo, lo que facilita la comprensión de sus ideas. Es cierto. Y aunque su gobierno apenas comienza, ya vemos cambios significativos, especialmente en su enfoque hacia la justicia social, la soberanía y la reivindicación de los grupos marginados. ¿Crees que estos cambios se traducirán en resultados a largo plazo? Es difícil predecir el futuro, pero creo que Claudia Sheinbaum tiene la visión, la determinación y el apoyo popular para lograr transformaciones profundas. Su enfoque en la justicia social, por ejemplo, se refleja en políticas como el aumento del salario mínimo y la creación de programas para combatir la pobreza. Y en cuanto a la soberanía, hemos visto su firmeza en las negociaciones con Estados Unidos, especialmente en temas como el narcotráfico y el control de armas. Exacto. Claudia Sheinbaum ha defendido los intereses de México frente a las presiones externas, y eso ha generado admiración, pero también controversia. Su postura frente a Cuba, por ejemplo, muestra su independencia en política exterior. Sin duda, Claudia Sheinbaum es una figura que genera debate y polarización. Hay quienes la ven como una líder visionaria que está transformando México, mientras que otros la critican por su estilo confrontativo y sus políticas. Es inevitable que una figura como ella genere opiniones encontradas. Lo importante es que ha sacudido el statu quo y ha abierto un espacio para el debate sobre el futuro de México. Sus ideas, aunque controvertidas para algunos, han resonado en un sector de la población que busca un cambio real. Y hablando de cambios, su enfrentamiento con la Suprema Corte es un ejemplo claro de su determinación para romper con las estructuras de poder tradicionales. Absolutamente. Su crítica a la Suprema Corte por obstruir las elecciones judiciales muestra su compromiso con la democratización del sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Este enfrentamiento tendrá repercusiones importantes en el equilibrio de poderes en México. Es un tema que seguiremos analizando de cerca. Y para concluir esta parte del análisis, me gustaría preguntarte, ¿qué distingue a Claudia Sheinbaum de otros líderes políticos en México? Creo que una de las características más distintivas de Claudia Sheinbaum es su capacidad para conectar con las emociones de la gente. Su discurso no se limita a la razón y los datos, sino que apela a las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de los mexicanos. Además, su enfoque en la justicia social y la inclusión ha movilizado a un sector de la población que se sentía ignorado por la clase política tradicional. Es cierto, Claudia Sheinbaum ha construido una narrativa de cambio y la esperanza que ha resonado en un amplio sector de la población. Y no olvidemos su formación científica y su experiencia en la gestión pública. Claudia Sheinbaum combina una visión progresista con una sólida base técnica, lo que le permite abordar los problemas del país con un enfoque integral y pragmático. Sin duda. Una combinación poderosa.
Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestro análisis. En la tercera parte exploraremos las posibles implicaciones a largo plazo del liderazgo de Claudia Sheinbaum, tanto a nivel nacional como internacional. Llegamos a la parte final de nuestro análisis. Después de este recorrido por la conferencia de Claudia Sheinbaum, creo que la pregunta clave es: ¿su enfoque en la soberanía y la justicia social representa una ruptura con las administraciones anteriores? Es la pregunta de millón. Para responderla, hay que ir más allá de las palabras y observar las acciones de su gobierno. Por ejemplo, su firmeza en la negociación con Estados Unidos sobre el tráfico de armas y drogas marca un cambio de tono. Sí, totalmente. Y su compromiso con las lenguas indígenas y la protección de la maíz criollo también. Acciones que apuntan a una revalorización de la identidad mexicana desde una perspectiva más autónoma. Sin duda. Y no olvidemos su enfrentamiento con la Suprema Corte. Una señal de que Claudia Sheinbaum no se achica ante las élites y busca un cambio real en las estructuras de poder. Exacto. Y Claudia no está sola en esta lucha. Hay todo un movimiento social que la respalda y exige un cambio profundo en la forma de gobernar México. Un movimiento que, como vimos en su estrategia de comunicación, ella busca integrar y amplificar. Totalmente. Y ese movimiento social le da fuerza y legitimidad a su proyecto. Sin ese apoyo sería muy difícil lograr las transformaciones que se proponen. Y ahora la pregunta para ustedes, nuestros oyentes: ¿cuáles creen que serán los impactos a largo plazo de las políticas de Claudia Sheinbaum, tanto a nivel nacional como internacional? Es una pregunta compleja, pero una cosa es segura. Claudia Sheinbaum ha sacudido el tablero político mexicano. Ha puesto en marcha un proceso de cambio con consecuencias profundas para el futuro del país. Solo el tiempo dirá si este cambio se traduce en una mejora real en la vida de los mexicanos y en una mayor justicia social. Así es. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum. Esperamos que este análisis les haya dado nuevas perspectivas para comprender la complejidad del panorama político mexicano. Gracias por acompañarnos.